noche con su sombra se alejó, la mañana vino ya, y viviendo en plena luz me encuentro yo. La mañana vino ya, la mañana reina ya en mi corazón, toda sombra disipado mi Señor, ya cantando alegre voy porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón, hace Cristo un mundo nuevo para mí. La mañana vino ya, y por él en él la vida es grande aquí. La mañana vino ya, la mañana reina ya en mi corazón, toda sombra disipado mi Señor, ya cantando alegre voy porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón, una vida esplendorosa viviré. La mañana vino ya, porque en Cristo mi Señor me apoyaré. La mañana vino ya, la mañana reina ya en mi corazón, toda sombra disipada mi Señor, ya cantando alegre voy porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón. Hermanos, muy buenos días. En estos primeros minutos de la mañana, primeras horas de la mañana, tengo la bendición de compartir con ustedes el devocional de este domingo. Y para iniciar les voy a pedir que me acompañen con una oración, porque el tema que vamos a tocar hoy es en verdad uno de los temas más interesantes y apasionantes. Entonces, apóyenme orando para que el Señor ponga las palabras adecuadas en mi boca. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por un nuevo día, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos de buscarte, Señor, y sobre todo por la bendición que tenemos también de saber que una vez que clamamos tu presencia, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Padre, que en esta mañana lo que vamos a leer, Señor, se haga carne una vez más en nuestro corazón, que nos fortalezca, que de verdad nos ayude a vivir una vida conforme a tu palabra, conforme tú quieres para tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, y permite que este tiempo sea de bendición para todos los que estamos aquí reunidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, la palabra sobre la cual tendremos hoy nuestro devocional se encuentra allí en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Primera de Corintios 15, del 12 al 20. Y voy a permitirme leer esta porción de la Biblia en esta versión que encuentro muy, muy clara, y es la Nueva Biblia al Día. Entonces acompáñenme también allí ustedes en casa leyéndola en la versión que tengan. Dice: la resurrección de los muertos. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. En ese caso, los apóstoles seríamos unos mentirosos, porque afirmamos que Dios levantó a Cristo de la tumba, y esto es imposible si los muertos no resucitan. Y si no resucitan, Cristo está muerto todavía, y la fe de ustedes es una ilusión. Todavía están en sus pecados. Además, los cristianos que ya han muerto están perdidos. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo.
pero Cristo sí resucitó y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Esta es la palabra del Señor y sobre ella vamos a compartir hoy. Sin duda la resurrección de Cristo es uno de los temas cruciales dentro del cristianismo y si no es que da origen al fundamento de la iglesia cristiana. Hay cosas a lo mejor en las que podemos compartir con otras, ¿no? Por ejemplo, los pecados, por ejemplo, el bautismo, aún en sus diferentes formas y demás. Sin embargo, la resurrección de Cristo es un tema que causa controversia, porque hay quienes dentro de pues, los diferentes ámbitos en los que nos movemos, dudan o cuestionan este aspecto, ¿no? Si Cristo en verdad resucitó. Y repito, porque es el fundamento de nuestra fe. La misma palabra aquí lo menciona, que si no creyéramos todo esto, entonces estaríamos viviendo una ilusión y no tendríamos ninguna diferencia con alguna otra religión y no tendríamos nada importante de qué presumir si verdaderamente Cristo no hubiera resucitado. Sin embargo, hermanos, en esta porción de la Biblia, el apóstol intenta hablar con los corintios y decirles, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay que recordar que el pueblo en ese momento, en Corinto, era gente que estaba conociendo el Evangelio, escuchando del Evangelio y que en el lugar en el que vivían definitivamente era toda la influencia griega. Y al hablar de esta influencia griega, pues estamos pensando en todo lo que ellos todavía tenían como costumbre, ¿no? Como hábitos. Por ejemplo, la idolatría, tenían tantos ídolos, tantos dioses para tantas cosas y muchos de ellos vivían sumergidos todavía en eso. Estaban viviendo también cuestiones de inmoralidad sexual. Sabemos que el pueblo griego, romano, pues eran cuestiones que para ellos eran de una índole, pues de lo más normal, natural, cotidiano, y no le veían el aspecto pecaminoso, no a tener ese tipo de vida desordenada en cuestiones sexuales. Era también un pueblo que, repito, pues estaba también sumergido en cuestiones de corrupción, porque para ellos el placer, la vida, cultivar incluso el intelecto, cuestiones así superficiales, pues no les imponía ninguna norma moral y mucho menos religiosa. Entonces, a este pueblo de Corintios al que se dirige el apóstol, y él sabe que entre la gente se está murmurando que Cristo no resucitó. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Y eso en ese momento, ¿verdad? Yo creo que todos en esta época, cristianos, que nos decimos cristianos, hemos recibido de repente cuestionamientos acerca de si Cristo resucitó. Pero bueno, regresándome aquí al pueblo de Corinto, el apóstol Pablo les dice, a ver, vamos a recordar qué es lo que ustedes han recibido, han escuchado. Y me voy a remitir a los primeros versículos de este capítulo, en donde dice, les voy a decir, a recordar lo que me enseñaron. Primero que nada, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si desde un momento estamos negando o dudando si Cristo resucitó, pues definitivamente nuestro primer encontronazo va a venir con esto, ¿no? Si Jesús vino a morir por nuestros pecados y no resucitó, pues entonces en consecuencia seguiríamos muertos en nuestros pecados. Pero Pablo les recuerda aquí, fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba. Entonces esa es la primera cuestión que debemos tener presente. Sí, Cristo vino y murió por mis pecados, pero no se quedó en eso. Cristo venció la tumba, venció la muerte y con eso garantiza entonces también el perdón de todos mis pecados. Todo eso se lo llevó. Y encima de eso, o más aún, dice también en las Escrituras, se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Es decir, no se queda en un hecho nada más de comentarios, de no, sí dicen que resucitó, por ahí escuché. No, aquí nos menciona que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos, porque hay quien argumenta de repente, bueno, es que se le apareció a un puñado de personas, a unos cuantos, y estaban tan afectados por la muerte que seguramente alucinaron, seguramente se lo imaginaron, seguramente entre ellos se pusieron de acuerdo para decir que Jesús había resucitado. Pero aparecérsele a más de 500 personas, a más de 500 cristianos,
y que todavía algunos de ellos viven, como menciona aquí, hace más complicado creer que se trataba de una mentira, ¿no? A más de 500 se les apareció. Y agrega, luego se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, a Jacobo y a todos los apóstoles. Y recordemos que en esa aparición también fue en una situación muy específica. Ahorita voy a adentrarme un poco más de eso. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, haciendo alusión del momento en el que es literalmente confrontado con el Señor, ¿no? Y diciéndole, ¿por qué me persigues? Y la Biblia nos menciona que no fue solo una voz, sino que fue el mismo Jesús el que se le apareció. Entonces, Pablo aquí les dice, a ver, todo esto que han escuchado ya lo saben. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué están temiendo? Y repito, la situación que enfrentaban en ese momento los corintios eran estas. Y yo creo que en la actualidad nosotros podemos enfrentar aún estas mismas situaciones. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando he llegado a cuestionar algunas de mis creencias, de repente alguien podría decir, no, pues ¿cómo? Estás equivocada, estás mal. Sin embargo, el cuestionar nuestras creencias no es malo, hermanos, y es algo que también el Señor nos pide. Aquí tengo un pequeño libro que me gustó y en donde se menciona, cada vez que leemos que a un personaje bíblico se le pedía que ejercitara la fe, vemos que es una fe diligente y una fe inteligente. Jesús dijo, conocerán la verdad, no conocerán mitos, fábulas, leyendas, no, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. A Cristo se le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y menciona aquí que el problema de algunos es que a veces creemos todo con el corazón y no es que esté mal, simplemente es que el Señor demanda de nosotros el conocimiento intelectual, el conocimiento a partir del corazón, lo que sentimos y sobre todo también a partir de lo que hacemos. Entonces, ante este cuestionamiento de si el Señor resucitó, no resucitó, si está muerto, si solo lo oyeron, si no lo oyeron, si lo vieron, etcétera, etcétera, tenemos también diferentes pruebas que evidencian que el Señor verdaderamente resucitó y que las encontramos también a lo largo de nuestra Biblia. Algunas de ellas, por ejemplo, las encontramos en Marcos, ¿no? En Marcos 15, cuando algunas evidencias dicen, no, es que en realidad Jesús no estaba muerto, solo estaba golpeado, solo estaba malherido y entonces en realidad nunca murió y por eso no podemos decir que resucitó. Sin embargo, la Biblia nos menciona cómo los soldados se acercaron a verificar que Jesús estaba efectivamente muerto. Hermanos, los soldados romanos conocían muy bien las características de un cuerpo muerto. Y más en el caso de Jesús, ¿no? Que había causado tanta controversia, por supuesto querían garantizar que era una persona que se encontraba muerta. Así que los primeros que no podrían haber sido engañados en si Jesús estaba muerto o no, eran los mismos soldados romanos. Posteriormente alguien dice por ahí, no, es que las mujeres se equivocaron de tumba. Vamos a pensar que de entrada las mujeres podrían haberse equivocado de tumba, pero cuando ellas llegan y ven a los ángeles y les dicen, ¿qué hacen aquí? Él no está, ha resucitado, ellas van corriendo a compartir la noticia y entonces llegan más a verificar. No pudo haber otra equivocación en la tumba, era la misma tumba, la tumba en la que Jesús había sido sepultado y esa tumba estaba vacía. Entonces tampoco va por ahí. Que ladrones desconocidos robaron el cuerpo. Insisto, los soldados romanos eran los más interesados de que esto no sucediera, ¿no? Porque sabían lo que iba a implicar en términos del pueblo. Entonces esa tumba estaba muy bien custodiada, no pudo haber ninguna persona que se atreviera o intentara robarse un cuerpo, ¿no? Porque pues definitivamente allí estaban los soldados. Que algunos líderes religiosos robaron el cuerpo también para mostrarlo después. Bueno, tampoco puede ser porque los primeros interesados en demostrar que Jesús hubiera estado muerto y no resucitado, tendrían que haber sido los líderes religiosos. En fin, como estas hay muchas evidencias o están las evidencias de que nuestro Señor resucitó, de que nuestro Señor venció a la muerte y de que con ello tenemos entonces el perdón, la salvación
y sobre todo la garantía de que cuando el Señor regrese, vamos a estar también con Él, que nuestros cuerpos van a ser levantados, van a ser glorificados y resucitaremos tal y como Él lo hizo. Entonces, hermanos, en esta mañana en que tenemos este devocional, en este acercamiento y en esta petición hacia el Señor a fortalecer nuestra fe, tengamos bien presente eso. Hay muchas cosas que afuera se nos exigen demostrar, ¿no? Repito, como cristianos. Vivimos en un mundo muy parecido al que vivían los personajes de Corinto, con corrupción, con inmoralidad sexual, con idolatría, tal vez ya no a los dioses que conocemos, pero sí amando, deseando las cosas que tienen las estrellas, deseando las cosas que tienen los políticos, en fin, vivimos en ese mundo. Estamos llamados a dar la razón de la esperanza que hay en nosotros, y en este caso es la resurrección de Cristo. Y aparte de estas evidencias documentales, hermanos, que tenemos en la Biblia, sin duda la mejor evidencia que podemos dar de que Cristo resucitó y de que estamos muertos al pecado es a partir de nuestra transformación personal, a partir de demostrarle a la gente que tenemos una vida fundada en el arrepentimiento, en que hemos decidido dejar atrás aquello que nos hace pecadores, en que estamos conscientes de que hemos sido justificados por el amor de Dios, en que estamos conscientes de que tenemos que vivir una vida de santidad, apartándonos de estas cuestiones precisamente. Y demostrando eso, hermanos, con nuestros testimonios, con nuestros actos, creo que está por demás tener que recurrir a este tipo de evidencias que sin duda alimentan nuestra fe o tendrían que alimentar nuestra fe y tendríamos que estar preparados, como acabo de mencionar. No está mal que nos cuestionemos, no está mal que nos preguntemos. Acerquémonos confiadamente con el Señor. Él dice que si tenemos falta de sabiduría, Él nos la da. Cuando enfrentemos este tipo de situaciones, busquemos fortalecer esta fe que tenemos de una manera racional. Acerquémonos a su palabra, recordemos los versículos que el Señor nos dice. Y sobre todo en este momento, en este día, hermanos, pues regresando a este versículo, recordar que Cristo sí resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. Ciertamente el Señor resucitó a Lázaro, por ejemplo, ¿no? Y menciona otros casos, pero fue Jesús quien los resucitó. Aquí nosotros, hermanos, vamos a experimentar cómo el Señor mismo nos va a resucitar a nosotros y estaremos sentados con Él, y cuando estemos junto a Él, hermanos, tal vez alguien se atreva a preguntarle: Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó? O simplemente estemos ahí calladitos, alabándole y dándole gracias, recordando que el Señor en el que creemos es el Señor de señores. Confiemos en eso, hermanos, y vivamos así, con esa actitud, triunfante por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su bendición y por la renovación que Él nos ha dado en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Vivamos así y hagamos una última oración. Padre bueno, te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Perdónanos, Padre, si alguna vez hemos llegado a dudar de ti o de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu verdad, Señor, a buscar tu sabiduría, Padre. Y que alimentemos también así nuestro intelecto, nuestra mente, porque tú también nos la diste, Señor, y te gozas cuando hacemos las cosas de una manera razonada. Llénanos con esa confianza y esa fe de saber que tú nos levantarás de entre los muertos, Señor. Gracias, Padre, por todo esto, por tu misericordia, por tu fidelidad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo
está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación.